El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas y de tus maravillas cantaré. Tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, pues eres nuestro Rey y escudo. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. Cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. La gente se cree que el cristianismo es vivir condenados a una vida aburrida, ¿no? Limitados con un montón de normas que nos condenan a las personas, pero no es así. Jesús nos dice que no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? Pues porque voluntariamente ha rehusado a creer en Jesucristo en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa en la práctica esto de que alguien ya ha sido condenado y por qué Jesús no dice que será condenado en el futuro? Pues porque desde ya mismo la gente que no acepta a Cristo está viviendo en una confusión permanente. No saben a dónde van, con todo tropiezan. Son personas que no le piden a Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Gente que siempre toman malas decisiones. Personas que ya han sido condenadas, pero por ellos mismos, a vivir en tinieblas aquí y en la eternidad. El no pedirle a Dios esto que vemos en el Salmo, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, significa la condena de ser una persona ignorante. Te condenas a ser ignorante, porque la ignorancia en la Biblia no significa saber, significa tener delante de nosotros la verdad, que es Jesucristo, y darle la espalda para seguir estando ciego. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. El no pedirle a Dios esto, el no pedirle a Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, significa que la luz vino al mundo y que esa luz te muestra cómo eres y cómo estás. Pero tú amas más las tinieblas que la luz, porque esa luz, ¿sabes lo que te pasa? Te muestra que tus obras son malas y no quieres verlo. Por eso no aceptas la luz, que es Jesucristo, ¿no? Obras que ahora sí que ves como son de verdad, gracias a esa luz que es Jesucristo. El no pedirle a Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, significa que las personas no saben a dónde van y por eso tropiezan con todo, ¿no? Significa que siempre están tomando malas decisiones, hiriendo a su familia y a todos los que les rodean, ¿no? Significa que están condenados a vivir siempre en tinieblas. El no pedirle a Dios lo que vemos aquí, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, hace que las personas aparentemente lo tengan todo y en realidad no tengan nada. Y todo
por un bocado cuyo sabor permanece en la boca tan solo por unos segundos, pero después el veneno, ese veneno de las malas decisiones, durará toda la vida teniendo que pagar un precio altísimo. Dios no condena a nadie. Él tan solo quiere salvarte. Él tan solo quiere que le pidas: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y esto que estáis leyendo ahí, ni lo pide ni lo pregunta un incrédulo. Por eso Jesús jamás responde a preguntas de un incrédulo. Jamás va a responder a alguien que no tiene el corazón dispuesto a escucharle. Jamás le va a decir a alguien que no quiera decirle: Señor, alumbra mis ojos con tu luz. Jamás va a responder Jesús a alguien que no tiene un corazón dispuesto a escucharle. Jamás. Él es Dios. Él no es un pelele. En el versículo 4 he subrayado dos palabras: enemigo. El enemigo es uno, Satanás. Y otra palabra, enemigos. Los enemigos son los que quieren hacer las obras de Satanás en contra de Dios, ¿no? Así que el enemigo, Satanás, lo que pretende es vencerte. Y los enemigos, aquellos que le sirven en este mundo, a Satanás, se alegrarán cuando te vean caer. ¿Sabes por qué? Porque necesitan ver que tienen la razón ellos y que tú estás equivocado. Por eso David le dice a Dios: no diga mi enemigo lo vencí, para que tampoco se alegren mis enemigos. Después de clamar, después de orar, David confiesa su confianza en el Señor. Y esa confianza produce un resultado incluso antes de que las circunstancias adversas desaparezcan de la vida de David. Vamos a leer. Parte tercera, la confianza del justo y su resultado. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Vemos que David no confía en sus propias justicias ni en sí mismo para que Dios le libre del peligro. David no le presenta a Dios una lista de obras que él ha hecho. David no le recuerda a Dios que él ha vencido al gigante Goliat o que le está sirviendo como rey a Israel. David no confía en sí mismo, sino que confía en el Señor y en sus misericordias. Estos versículos me recuerdan algo muy importante y lo vemos por toda la Escritura. No podemos dirigirnos a Dios sobre la base de quiénes somos o sobre la base de aquellas cosas que hacemos. La base de nuestra confianza en Dios jamás estará sustentada sobre nosotros mismos, sino siempre estará sustentada sobre sus misericordias. Nuestra confianza tendrá siempre la base en sus misericordias. Esto lo sabemos nosotros, yo sé que esta iglesia lo sabe. Pero hay otro error que podríamos llegar a cometer todos nosotros, y este sí que es más habitual. Es el siguiente. Es pedirle a Dios que nos libre de alguna situación. David estaba pasándolo mal, ¿no? En nuestro caso pueden ser otro tipo de situaciones, imaginémonos, una bancarrota económica, una crisis personal, una enfermedad, etcétera. No en base ya de lo que hemos hecho en el pasado por Dios, sino en base de lo que ahora sí, vamos a hacer por Él, ¿no? Mañana mismo, además. Así que, Señor, si tú me llegas a bendecir con esto que te estoy pidiendo, yo te voy a servir, ¿no? Os voy a poner un ejemplo personal que en alguna ocasión ya he puesto. Cuando después de una larga enfermedad yo le decía al Señor: cúrame, que yo te voy a servir. El Señor sabía que le estaba mintiendo. Yo no. Yo pensaba que era honesto. Él sabía que no iba a ser así, ¿no? Solo después de enterarme y de darme cuenta realmente de que tenía que confiar en sus misericordias, me pasara lo que me pasara y me diera o no la salud, entendí que yo debía de servirle tal y como estaba, hecho un trapo, tal y como estaba. Y cuando lo entendí fue cuando le dije yo: Señor, pues tal y como estoy, no sé cómo, pero te voy a servir. Después de eso, y solo después de eso, vino la bendición, ¿no? Mas yo en tu misericordia he confiado, no en lo que hice, no en lo que voy a hacer. Confío en ti, misericordia. Me des o no me des, que estas circunstancias horribles que me están pasando cambien. Yo, como dice David, en tus misericordias he confiado. Y esto significa que hay que saber esperar. Hay que saber esperar porque saber esperar tiene un propósito. Dios tiene su tiempo, ¿no? Cuando llega la hora de Dios, Él actúa y lo hace o cambiando las circunstancias adversas que te rodean, o simplemente regalándote más gracia, más misericordia, para que puedas superarlas
Y así, cuando las superes y como por un milagro, todas esas circunstancias desagradables y adversas se conviertan en bendiciones. Y esto, un cristiano que es obediente a Dios, claro que lo sabe, ¿no? Nosotros lo sabemos. Puede que no lo sintamos porque a veces no se sienta, pero nosotros sabemos, igual que Pablo sabía, nosotros sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Tienes un propósito de Dios al cual has sido llamado, pero tenemos que saber cuál es ese propósito. No podemos vivir sin conocer ese propósito porque entonces estamos muertos. Sea cual sea la respuesta de Dios, un cristiano tiene que tener una relación personal con el Señor en base a sus misericordias, porque Él sabe o debe de saber que Dios responde. Él sabe que Cristo salva, sabe que nuestro Padre nunca nos va a dejar ni se va a alejar. Sabe que en todo caso siempre somos nosotros los que nos escapamos y nos alejamos. Pese a nuestra angustia, pese a nuestros errores y pese a nuestro lamento, Dios siempre tiene respuesta y nos salva. Dios siempre mira lo que estamos haciendo y responde. Si nosotros le pedimos que alumbre nuestros ojos, yo te aseguro que Él transformará tus tinieblas en luz y esperanza. Por eso, y antes de ver ningún resultado, yo cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Y esto es muy importante entenderlo bien, ¿no? Este versículo es el resultado de la confianza del justo, que cantará al Señor porque me ha hecho bien, y esto aún antes de haberle llegado el bien que deseaba. O sea, que se le fueran quitadas las circunstancias de persecución. Esta canción, porque es una canción, es la manifestación externa del resultado de la fe puesta en acción. Es vivir como una realidad lo que todavía se espera, que las circunstancias sean eliminadas de mi vida, esas que me desagradan. Nadie canta en momentos de oscuridad, ¿os habéis fijado? Solo el cristiano canta en momentos de oscuridad porque ha puesto su confianza en Cristo. En la situación anterior que yo os comenté, en la persecución que el enemigo propició durante mucho tiempo en mi vida a través de la enfermedad, yo me encontraba en la misma situación de David. Clamaba por su presencia, parecía como si Dios hubiese desaparecido para siempre de mi vida, como si ya me hubiese abandonado y además me había abandonado en la peor de mis circunstancias. Nunca lo había pasado tan mal y yo no veía ni oía al Señor. Pero a pesar de la dureza de la prueba, y lo que es peor, más que la dureza, era la prolongación en el tiempo, la duración de esa prueba, eso era lo peor, yo empecé a cantar al Señor de mi salvación. Incluso antes de ver sus misericordias que después llegaron. Cantaba lo bueno que Dios había sido conmigo y cómo me había salvado de mi verdadera condición egoísta. Pero para eso, sabéis, tuve que salir de los versículos 1 y 2, que implican solo quejarse y solo lamentarse, y poner en práctica los versículos 3, 4 y 5, que significan oración y confianza, para terminar cantando el versículo 6, que lo que significa es que Él cambió mi lamento en baile. Pero mejor que mi testimonio es recordar el testimonio de Pablo y de Silas en Hechos 16. ¿Os acordáis? A pesar de los golpes recibidos, estando en la cárcel y teniendo ellos sus pies puestos en el cepo, se dedicaron a orar y a cantar himnos al Señor. ¿Qué sería aquello que estaban cantando Pablo y Silas cuando estaban en esas circunstancias tan desagradables? Creemos que cantaban los salmos, ¿no? Yo lo que creo es que a sus mentes lo que vinieron fueron todas esas cosas buenas que Dios había hecho con ellos y en ellos, ¿no? Y ese agradecimiento hizo que estallaran en cánticos espontáneos que brotaban de lo más profundo de sus corazones. Y esto es muy importante para nosotros, porque aquí hay una prueba de fe y además un testimonio para los demás. A través de sus cánticos, ellos, recordáis, pudieron proclamar las bondades de Dios y fue un testimonio para los presos que los oían cantar. Qué importante es recordar las bondades de Dios, ¿no? Esas bondades que Dios nos ha hecho. Y también qué importante es agradecerlo con cánticos de liberación. Eso quitará nuestra mirada del problema que nos aflige y pondrá nuestra mirada en las manos de Dios actuando en nuestras circunstancias. Además, vivir así cantando agradecidos es un testimonio increíble de fe para los demás. Este cántico de David, después de esa lamentación profunda que significa pensar que Dios le ha abandonado, ¿no? Que se ha escondido, que ha escondido su rostro de él, vino por fe.
David cantó al Señor incluso antes de que todas sus circunstancias adversas terminaran. Y esto me enseña que nuestra relación con Dios es por fe, no es por vista. También nos enseña que la alabanza no la debe producir nuestra vista. O sea, si yo solo alabo por las cosas que veo, soy como un adolescente que me pongo contento solo cuando recibo lo que me interesa. ¿Entendemos? Esta alabanza es antes de que las bendiciones de Dios llegaran a su vida. Si solo cantáramos cuando vemos, entonces seríamos unos egoístas. No estaríamos viviendo por fe, estaríamos viviendo por vista. Así que dejemos de ser niños, ¿no? Adolescentes, malcriados, que solo recibimos con alegría de Dios aquello que nos interesa. Llegar a este punto de cantar las bondades del Señor cuando las circunstancias adversas todavía no han desaparecido, cantar de su salvación cuando todavía no vemos con nuestros ojos esa salvación, es haber llegado a un punto de relación personal con el Señor muy alto. Antes de terminar, voy a decir algo que le va a sorprender mucho a la gente. La mayoría de los que me conocen piensan que a mí no me gustan las manifestaciones externas de gozo y de alegría. Es verdad que me gusta el orden y el recogimiento interior ante la predicación de la palabra, ¿no? Pues para que Jesús pueda penetrar en mi mente, luego descienda a mi corazón y luego cuando salga por la puerta de la iglesia pueda poner en práctica eso a través de mi voluntad, que ya no es mi voluntad porque es Cristo viviendo en mí, ¿no? Pero me encanta cuando escucho a Maxi decir, yo diría que cantar, aleluya, amén, ¿no? Al escuchar, por ejemplo, algún versículo o alguna verdad bíblica que desde este púlpito ella pues reconoce como palabra de Dios. Es cierto que no me gusta que esto se convierta en una costumbre sin sentido, ¿no? O sea, que la gente lo diga sin entendimiento. Pero lo que sí me gusta es que un verdadero hijo de Dios, que ha pasado por una situación de profundo lamento, rompa su silencio y cante gloria a Dios. Claro que me gusta, ¿no? Si sale del alma, lo mejor que un cristiano puede y debe de hacer, si sale del alma, ¿de acuerdo? Si no es algo religioso, si no es una postura religiosa, lo mejor que un cristiano puede y debe hacer es decir, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Que alguien tenga esta libertad dentro del orden que Dios mismo pide dentro de su iglesia, es mejor que reprimir lo que un corazón agradecido al Señor anhela gritar porque está rebosante ese corazón de sus misericordias. Resumen. Muchas veces empezamos así, ¿no? Con una situación muy difícil, como David, igual, quejándonos, diciéndole al Señor, gritándole al Señor, desesperados de impaciencia, pero debemos dar tiempo al tiempo de Dios. Cuando un hijo de Dios entiende esto, ¿no? Que Dios tiene su tiempo y que su tiempo es el mejor, termina con un cántico de fe al Señor al que le reconoce que siempre le ha hecho el bien. Toda prueba del cristiano siempre empieza en oscuridad y termina con el brillo del sol. Empieza con un clamor al cielo y termina con una canción de alabanza. Y Dios muchas veces mantiene esa aflicción en nuestras vidas porque nuestro carácter necesita ser afirmado en los caminos del Señor. ¿De acuerdo? ¿Me olvidarás para siempre?, dice David. ¿Me olvidarás para siempre?, decimos muchas veces nosotros en nuestra desesperación. Pues el Señor jamás se va a olvidar de ti. El Señor lleva el precio de tu redención perforado en las palmas de sus manos. ¿Cómo se va a olvidar Él de ti? ¿Cómo se va a olvidar para siempre? Pero hay una condición. Si alguno tiene sed. Jesús dijo estas palabras a las multitudes. Las multitudes le escuchaban. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las multitudes escuchan. Pero estas palabras de Jesús solo son para los que tienen sed. ¿Me olvidarás para siempre?, dice David. Pues hay una condición para que el Señor no te olvide para siempre. Tan solo existe una condición. ¿Tienes sed? Porque si no tienes sed de Cristo, el Señor no se va a comprometer contigo. Y no porque Él no quiera, sino porque quien no quiere eres tú. Como te he dicho antes, Jesús no le va a responder jamás a nadie que no tenga un corazón dispuesto para escucharle, jamás. A esos les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque hayan practicado una religión cristiana, porque no es de religión de lo que Jesús habla, es de relación. Si alguno tiene sed, venga. Y venir implica una relación.
Así que el primer requisito para que Él se acuerde de ti para siempre va a ser tener sed. Sed de esa necesidad secreta que está impresa en nuestro corazón y que solo puede ser saciada con Dios mismo. Y atención, porque esta sed de la que Cristo está hablando es una sed que mata si no se sacia. Jesús no está hablando de tener la boca simplemente seca. Jesús está hablando de tener una sed que si no la sacias, te mueres. Y es por eso que la gente que no tiene a Cristo está muerta. No es sed de las cosas que me da el mundo, ¿no? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Eso dice el salmista en el Salmo 63. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Pues hay tierra seca y árida donde no hay aguas. Tener sed de Cristo significa decirle a Dios: mi alma tiene sed de ti, porque yo ya me he dado cuenta que todas las cosas que existen en este mundo, todas las cosas creadas, no han sido diseñadas para saciar esta sed de mi alma. Por eso cuando las anhelo, no me sacian. Por eso tengo sed. Por eso esa sed me está matando. El primer requisito, pues, para que Él se acuerde de ti para siempre será si alguno tiene sed. Y el segundo requisito es, si alguno tiene sed, venga. Hay mucha gente que viene a Él porque reconocen cierta sed, cierta necesidad en sus vidas, pero no vienen con la actitud adecuada. Piensan que en el fondo ellos, pues oye, que no son tan malos, ¿no? Por eso venir a Cristo no significa venir de cualquier manera. Venir a Cristo es venir reconociendo mi más absoluta necesidad de Él, porque solo Él puede saciar esa necesidad que yo tengo, porque soy un mendigo. El que no venga como un mendigo no está yendo a Él. Por eso, porque un mendigo, el que de verdad tiene hambre, ese no le pone condiciones al que le da de comer y al que le da de beber. Por eso venir a Cristo es venir con la cabeza agachadita, sin ponerle condiciones a su palabra, la palabra que me está diciendo quién soy yo y quién es Él. Y mucha gente viene aquí a juzgar a Dios. Por lo tanto, primer requisito, si alguno tiene sed. El segundo requisito, si alguno tiene sed, venga. Y el tercer requisito, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beberle a Él es reconocer que Él es el Señor. Como ya hemos dicho, hay mucha gente pues, que reconocen cierta sed en sus vidas e incluso vienen a Él, pero resulta que no le terminan bebiendo. Escuchan la palabra, pero luego no le hacen caso. Escuchan su escritura, pero no obedecen a lo que Él les está diciendo en la escritura. Hacen de las palabras de Jesús una religión personal. Esto creo, esto no lo creo, esto me interesa, esto no me interesa. Y continúan bebiendo del agua contaminada del mundo, esa agua que el mundo les ofrece. Termino. Si alguien hoy escucha el Evangelio por primera vez, o si aquí hoy hay alguien que ya lleva muchos años en el cristianismo, pero que sigue con la boca seca, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu familia está enferma? ¿Te has preguntado alguna vez por qué está enfermo tu matrimonio? ¿Te has preguntado alguna vez por qué está enferma tu alma y por qué están enfermos tus hijos? Pues la respuesta es esta. Porque has estado bebiendo un agua que está contaminada. Has bebido del agua de la mentira, del agua del sistema de valores de este mundo que te dice que las cosas son lo importante, ¿no? Es un mundo mentiroso y corrupto que te dice eso, que las cosas son las importantes y por eso las debes de poseer. Pues por eso estás enfermo, porque has tomado del agua equivocada. Beber de Cristo es beber de la verdad. Oye, ojalá hoy ponga Dios esta sed en tu corazón, ¿no? Una sed que te haga ir a Jesús, para que así puedas beber de verdad ese agua que sacia la sed de nuestra alma, para que puedas decir, cantaré al Señor porque me ha hecho bien.
Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.